aprobó un proyecto para promover la generación eléctrica basada en biomasa en el sector industrial de la República Dominicana. República Dominicana, por muchísimas razones, incluso culturales y del propio proceso histórico que hemos tenido con las crisis recurrentes en el sector eléctrico, está muy preparada para la generación distribuida. Y en el enfoque de seguridad energético que nosotros estamos concibiendo, la región norte está llamada a jugar un papel relevante. La idea es que la biomasa sea recolectada en una zona circundante a la Corporación Zona Franca Santiago. Ya hay un estudio de prefactibilidad de biomasa en esa zona que dio resultados positivos, y ahora con el estudio de factibilidad que se va a elaborar posteriormente, esperamos ya que el proyecto se convierta en una realidad, porque sabemos del potencial que tiene República Dominicana y básicamente esa zona del Cibao. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y el Ministerio de Medio Ambiente iniciaron un proceso de reforestación en la provincia de Peravia. La iniciativa busca plantar 3 millones de árboles en comunidades aledañas a la central termoeléctrica Punta Catalina. La producción a carbón, que se va convirtiendo hoy en una tendencia mundial con nuevas tecnologías, sin embargo, no deja de tener un desafío ambiental importante. Sus emisiones de dióxido de carbono son significativas e importantes. ¿Cómo afrontar este reto que al mismo tiempo se constituye en una oportunidad? Ya un grupo de instituciones veníamos trabajando alrededor de la caoba, que es el árbol de la República Dominicana, el árbol nacional de la República Dominicana, con una característica muy especiales. Es la segunda madera más preciosa del mundo, es una madera de gran demanda en el mercado mundial. El Senado convirtió en ley anoche el proyecto que autoriza la participación provisional del Estado Dominicano en la actividad de generación eléctrica a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. La pieza fue aprobada en única lectura por los 17 senadores presentes en la sesión, luego de ser motivada por el legislador Juan Orlando Mercedes, presidente de la Comisión Permanente de Energía. La nueva ley que autoriza a la CDEE participar como promotor, titular y o propietario directa o indirectamente en la actividad empresarial de generación de electricidad, e incluye el otorgamiento de concesión definitiva para construir y operar obras eléctricas de generación en el mercado eléctrico mayorista del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, según dispone la Ley General de Electricidad 125-01. Y ese es el camino que tiene que seguir el gobierno, porque si no, si dejamos a que sea el sector empresarial, que ha demostrado ser totalmente agiotista, indolente, evidentemente que el problema eléctrico seguirá deteriorándose y estará cada vez peor, porque a ellos no les importa. Si es por ello, que el subsidio no sea de 1.500 millones de dólares, dentro de 2 o 3 años será de 4 o 5 mil millones de dólares. Así que, de la única manera que se puede llamar a capítulo es si el gobierno, el Estado se fortalece, y cuando ellos presionen con apagones, nosotros tengamos generación para prender el país. Y que se quede ahí su inventario ahí, que se le quede ahí. Y ustedes verán cómo ellos entenderán que hay que hacer inversiones en plantas alternativas, que hay que renegociar los contratos, que no tiene por qué ser tan cara la energía, pero mientras tanto, ellos están ahí hablando toda la pendejada que se les parece. En una rueda de prensa que dieron ayer, sucede que los generadores son los verdaderos perjudicados del sistema eléctrico. Qué pendejada esta. Así que muy bien por el gobierno, que construya de manera acelerada plantas a carbón, a gas, biomasa, hidroeléctrica y todas las alternativas que indiquen que de 22 centavos de dólar bajemos a 9 a 10 a un precio razonable, a un precio competitivo, para que los otros sectores de la economía
puedan desarrollarse. El Ministerio de Industria y Comercio y otras entidades gubernamentales firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para la conformación de la mesa de apoyo de la Asociación Nacional de Industriales de Muebles y Colchones y Afines. El viceministro Ignacio Méndez sostuvo que con la iniciativa se busca crear políticas y programas que permitan desarrollar ese sector en el país. Como una manera de coordinar esfuerzos entre todas las instituciones que están aquí presentes y las que obviamente se incorporarán más adelante, en apoyarlo para hacer políticas, crear programas de apoyo al sector. Además de Industria y Comercio, firmaron el acuerdo Proindustria, Infotet, Intet, ONAPI y el 6RD. El Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos de bacheo y asfalto de las calles del Distrito Municipal La Guayiba de la provincia de Santo Domingo, donde intervendrá unos 11 barrios cuyo asfaltado había sido reclamado por más de 25 años. Y es un apoyo decidido del gobierno dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas a las municipalidades, a los gobiernos locales, tanto los ayuntamientos de municipios como las juntas de distritos municipales. Y gracias al presidente Danilo Medina y al ministro, que yo llamo orgullosamente el ministro de las mangas cortas, Gonzalo Castillo, hoy podemos decir que La Guayiba en un 60% de las calles principales de los 28 sectores que tenemos, a final del 2014 quedarán asfaltadas. El economista Ernesto Selman llamó a los legisladores a aprobar la ley de responsabilidad fiscal y consideró que con la normativa se evitarían los déficits fiscales, ya que el país está gastando más de lo que percibe. Selman sostuvo que con la ley de responsabilidad fiscal se combatiría más efectivamente la pobreza, lo que daría mayor certidumbre en el futuro. Lo que queremos es, con esta legislación, que se cree un marco y unos límites a esos niveles de endeudamiento que se han ido asumiendo y que están representando un alto costo a la economía y al desarrollo de la nación. Entonces, lo que ha sucedido es que desde el año 2000 para acá la deuda pasó de 3.250 millones de dólares a unos 31.000 millones de dólares, donde el servicio de la deuda representa un alto costo para la economía dominicana, cuando se proyecta que para el año que viene se va a gastar unos 100.000 millones de pesos de intereses, de pago de intereses de la deuda, y eso es un monto similar a lo que se gasta en educación. Habló previo a un conversatorio realizado con el fin de exponer la experiencia internacional en cuanto a la aplicación de leyes de responsabilidad fiscal en América Latina. Yo tengo una opinión sobre ese tema, pero como tengo poco tiempo, quizás lo trate mañana. Vamos ahora con las variables económicas. Plaza Lama. Ayudamos tu vida desde lo más básico hasta lo mejor. En nuestros departamentos encontrarás todo lo que hará de tu casa un hogar. Y con los precios que ya conoces de Plaza Lama, la supertienda. Sigamos ahora con Robert Williams en su sección de Ciencia y Cultura. Para 1820 se desmiente la creencia de que los tomates eran venenosos.
Se desmiente la creencia popular de que los tomates eran venenosos, abriendo las puertas para que las culturas occidentales consumieran salsa de tomate, gazpacho y sándwiches de tomate con entusiasmo. El tomate es originario de Sudamérica, donde primero se cultivó en las tierras altas de Perú. Cuando llega a Inglaterra, se pensó que era venenoso. Uno de los primeros sembradores de la fruta, un asistente en la campaña de Barber Surgeon, llamado John Gerard, creyó que eran venenosos porque contenían bajos niveles de la toxina química tomatina. Afortunadamente para los glotones del mundo, el coronel estadounidense Robert Chivo no creyó los rumores. El 28 de junio de 1820, durante el pico de temporada del tomate, desmintió el mito popular en una demostración pública en las escaleras de los tribunales de Salem, New Jersey, cuando ingirió un tomate sin problemas. Para marco de referencia, Robert Delorbe. Vargas Vila Riverón y las internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, condenó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia por la crisis en Ucrania, advirtiendo que la medida conducirá las relaciones entre Washington y Moscú a un callejón sin salida. Los blancos de las sanciones introducidas por el gobierno norteamericano incluyen a la gigantesca petrolera Rosneft, varias firmas de armamento y 4 altos funcionarios rusos. En otra información, Israel informó que cesará este jueves durante 5 horas, por motivos humanitarios, sus bombardeos en la Franja de Gaza, que el miércoles mataron a 8 niños, 4 de ellos en el ataque contra una playa del enclave palestino. El ejército israelí dijo que detendrá los ataques para permitir a la población civil de la Franja de Gaza abastecerse, y advirtió que si Hamas y otras organizaciones terroristas explotan esta pausa humanitaria, responderán con firmeza. El gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso su intención de transferir a 6 presos de la base de Guantánamo a Uruguay. Un funcionario estadounidense dijo que el Pentágono informó la semana pasada al Congreso que está listo para concretar los ofrecimientos del presidente uruguayo José Mojica de recibir en su país a los reos. Miguel Ramos y las deportivas. Estas son las deportivas para marco de referencia. Siguen los contratos de agentes libres en la NBA. Ahora le tocó el turno al escolta Lance Stephenson, quien deja a los Indiana Pacers y llega a Charlotte Hornets con contrato de 3 años y $27 millones. Su ex equipo, los Indiana Pacers, le habían ofrecido un contrato por 5 años y $44 millones. No encontrando Stephenson atractiva dicha propuesta, Lance además había recibido ofertas para jugar con los Dallas Mavericks. Sin embargo, acepta quedarse con el equipo de Michael Jordan, los Charlotte Hornets. En otras deportivas, el dominicano Carl Town, miembro de la Selección Nacional de Baloncesto, fue elegido atleta del año en la High School de la premiación 12ª. El atleta del año Gatorade fue establecido en 1985 y toma en consideración el desempeño deportivo, académico y la labor comunitaria de cada atleta. Town ha estado envuelto en ayudas comunitarias, en investigaciones de las causas de autismo y del cáncer. Y por último, en el tenis internacional, el tenista dominicano Víctor Estrella será cabeza de serie por primera vez en su carrera en un torneo ATP. Estrella, clasificado octavo del evento, se medirá en primera ronda en el ATP 250 de Bogotá, Colombia, con el argentino Juan
Ignacio Londero. El raqueta número 1 dice sentirse feliz por esta oportunidad. Estas fueron las deportivas. Para Marcos de Referencia, Miguel Ramos. Luego de este resumen de deportes, vamos a una pausa y venimos con el ex intendente de bancos, Dari Javier Cuevas. Plaza Lama. Ayudamos tu vida desde lo más básico hasta lo mejor. En nuestros departamentos encontrarás todo lo que hará de tu casa un hogar. Y con los precios que ya conoces de Plaza Lama, la supertienda. Tal y como les habíamos prometido antes de la pausa, nos acompaña el ex intendente de bancos, nuestro querido amigo Dari Javier Cuevas, quien va a estar con nosotros compartiendo sobre temas especialmente de interés económico que están en la palestra pública. ¿Cómo te sientes, Dari? Muy bien, y mira, estando aquí en tu programa mejor. Te llamé para conversar por el hecho de que el 27 de febrero, cuando hicimos el programa especial, en ocasión a la presentación que hizo el presidente de la República, la rendición del cuenta el 27 de febrero, tú trataste el tema del Bandex, de la conversión del BNB en Banco de la Exportación y los requerimientos institucionales y la necesidad de búsqueda de recursos que iban a crear cierto nivel de dificultad. Yo quiero entonces retomar ese planteamiento que tú hiciste en aquella ocasión y cuál sería la salida para resolver este problema. Mira, Edmundo y los amigos televidentes, el asunto es simple. La Ley Monetaria y Financiera 183-102 y la propia Constitución de la República, por ejemplo, establece que cualquier iniciativa legislativa en materia monetaria y financiera debe ser refrendado por la Junta Monetaria. Entonces, partiendo de ahí, una conversión de cualquier entidad y más la creación, en este caso, de una entidad estatal, porque el Bandex sería un continuador jurídico del BNB. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que lo viable, o pienso no, sino el mandato de la ley y la Constitución es que la Junta Monetaria se hubiese conocido eso. Se obvió esa parte del procedimiento se obvió y ahí comienza el primer error. Segundo, habíamos dicho en ese momento que cuando el presidente anunció la creación o conversión del BNB en Bandex, decíamos que necesariamente habría que invocar el artículo 47 del reglamento de apertura y funcionamiento de entidades de intermediación financiera y que en la República Dominicana, en la actualidad, la ley monetaria y financiera no contemplaba esa tipología y que en todo caso lo que habría es acogerse a una de las diferentes tipologías bancarias que había, banco de ahorros y crédito o entidades de crédito, entidades financieras. Entonces, que si eso no se hacía así, iba a provocar un problema. Y el otro elemento, el tercer elemento, entonces es de dónde iban a salir los fondos de la nueva entidad, porque
el capital accionario del BNB era insuficiente para ello. Entonces me sorprendió que la capitalización de esa entidad ubicara los fondos de pensiones. Entonces, en ninguna parte del mundo los fondos de pensiones sirven para capitalizar una entidad. Entonces yo pienso que esos 3 errores se cometieron y son enmendables. Es simplemente retirar el proyecto que cursa en el Congreso y reorientarlo. Primero la parte procedimental y lo otro es la redefinición o el origen del capital de la entidad, la nueva entidad, en este caso Bandex. Yo pienso que es una iniciativa loable, viable, promover un banco de desarrollo de la exportación a muchos países le ha dado buenos resultados, como el caso de México, el caso de Brasil, Chile. Entonces, en la ¿Y qué mecanismos de financiamiento han utilizado? Bueno, sencillamente el Estado tiene en algunos casos es propietario total, pone el total del capital, y la otra parte, en algunos casos hay una composición mixta, con mayoría del Estado. Además de eso, hablaba también de los instrumentos de captación, porque un banco no es para apretar solamente, tiene que tener instrumentos de captación en el cual le permita hacer negocios. Si no, la entidad entonces caería en un limbo. En otro tema, en el día de ayer, finalmente, el Congreso aprobó la autorización para que la CDE actúe como agente en el mercado eléctrico, que pueda producir plantas, que pueda estar en el mercado de la generación. ¿Cómo tú ves esto? Mira, yo pienso que es necesario que eso exista, pero el Estado nunca debió ser excluido del mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque se cometió un error en aquella vez con la capitalización. Exacto. Sencillamente estamos hablando de que esta es la parte estratégica. Esa es la parte estratégica. La energía, la educación y la salud son parte estratégica. Si el sector privado quiere participar, perfecto, pero no sacrificando la participación del Estado. Entonces, como son partes estratégicas, el Estado tiene que tener una presencia fuerte. Además de eso, que hasta el día de hoy, lo único que ha demostrado el sector privado es ineficiencia. Y por eso estamos en la situación que está. Y cuando tú hablabas ahorita de los costos que hay que pagar, hasta con plantas apagadas. Entonces, eso es un absurdo. Las transferencias que está haciendo el Estado como resultado de eso al sector eléctrico son inmensas. Y eso, de una u otra manera, tiene una insostenibilidad. Las finanzas públicas de la República Dominicana no podrán seguir en el tiempo aguantando una transferencia tan fuerte de fondos. Yo decía en el día de ayer que el funcionario, que no sé quién es, ni siquiera quiero que me digan el nombre, porque le voy a coger mala voluntad, el miembro del sector privado que negociaron la Coyentris, yo me imagino que ya no son funcionarios y que no van por los medios de comunicación, y que no sé quiénes son los dueños de la Coyentris, pero me imagino que no son empresarios dominicanos, porque habría que ser totalmente indolente. Me imagino que son de Rusia, de Kazajstán, Arabia, Pakistán, una jodienda de esas, que no tienen ningún tipo de vinculación para tener la cachaza de firmar una barbaridad así. Mira, cambiando de tema, quiero tratar otro tema que ya lo empezaron a poner en la agenda, y es el hecho de que ahora se está hablando de una ley de responsabilidad fiscal, una ley que incluso el presidente de la República en su proceso electoral la mencionó, pero que dijo que lo haría cuando las condiciones institucionales así lo ameritaran. Sí. ¿Cómo tú ves esta nueva propuesta? Mira, todo marco legal que sirva de base para organizar, controlar y planificar los recursos públicos son plausibles. Ahora, una ley de capitalización,
de responsabilidad fiscal tiene que estar dotado de dos elementos fundamentales que lo que han planteado esa ley no lo contemplan, ni mucho menos lo ponen en el debate público. ¿Cuáles son esos? Uno, tú tienes que tener un soporte técnico, tienes que tener profesionales en el área fiscal bien formados, ¿verdad? Técnicos de carrera que te puedan diseñar planes para eso, que puedan detectar cualquier error o falla que se puede estar cometiendo en la distribución de los recursos públicos. Y en consecuencia tú tienes que tener una plataforma tecnológica que acompañe a los técnicos. En la otra parte tiene que acompañado de la parte institucional. Nosotros sabemos que en el país hay muchas debilidades institucionales que gradualmente se van superando. Y en ese aspecto debe también, paralelo, haber un desarrollo institucional y un respeto en el cual el funcionario público se acoja a los mandatos, a los preceptos que están establecidos en la ley y respete la institucionalidad. Si esas dos cosas no están presentes, de nada sirve tener una ley que lo que te va a decir de ley marco. Entonces, una ley marco lo que te hace una serie de enunciados, y entonces en los últimos tiempos en la República Dominicana, en todas las leyes, y particularmente leyes especiales, se invocan reglamentos. ¿Qué sucede cuando se invocan reglamentos? Lo primero es que el legislador sabe que una ley debe ser lo suficientemente fuerte para poder definir todo el accionar de una institución del país. Pero cuando tú dejas al reglamento, que el reglamento no es más que una aplicación de la ley, pero entonces en el reglamento, cuando vienen los reglamentos, se deja a voluntad del que le ejecuta hacer lo que ellos entienden. Y ahí esa parte entonces también crea un problema. O sea, los reglamentos no son malos porque es la viabilización de la ley, pero le deja el espacio al administrador de ese reglamento para que ejecute su voluntad. En consecuencia, y sintetizando, entrenamiento y fortalecimiento institucional. Perfecto. Implementación de tecnología. Exacto. Y además de eso, de desarrollo y formación técnica de los recursos humanos. Finalmente, Luis Reyes, que se llama el director de presupuesto. Sí, sí, muy bueno. Que antes de ayer estuve en un seminario que tú estuviste ya. Sí. Él habló de que el gobierno ha logrado tener un flujo de caja positivo como consecuencia de que han estado gastando sobre la base de lo que se está percibiendo, lo que está ingresando. ¿Eso de alguna manera no es responsabilidad fiscal? Bueno, por lo menos transparencia, porque cuando hablamos de responsabilidad fiscal, todo eso va acompañado. Y yo creo que la transparencia, el fortalecimiento institucional, la parte legal, la parte tecnológica, todo tienen que estar compenetrados. Entonces, en ese aspecto yo pienso que sí, Luis Reyes como director de presupuesto es una persona muy abierta, muy capaz y sobre todo que se preocupa porque las cosas se hagan bien. Para finalizar, ¿está creando el Estado Dominicano el nivel de garantías, de credibilidad, para que dentro de un tiempo relativamente, digamos, adecuado, se pueda empezar a hablar de la reforma fiscal integral? Mira, Edmundo y los amigos televidentes, yo no soy partidario de que hayan reforma tras reforma y que las reformas que se hagan sean estilo Parcho. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de reforma. Ahora, en el tiempo y de cara al futuro inmediato, la República Dominicana tiene que definir qué tipo de manejo fiscal debe tener. Y dentro de eso cae una reforma fiscal integral. Pero una reforma fiscal integral debe ser el resultado de un consenso, ¿verdad? La Estrategia Nacional de Desarrollo contempla, ¿verdad?, elementos que obligan
a sentarse en una mesa de negociación. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que ya, como ha ocurrido en el pasado, no pueden hacerse reforma fiscal parcial ni unilateral. Es decir, que el Estado debe escuchar el sector privado, pero el sector privado también tiene que comprender que el Estado requiere recursos y que ellos tienen que desprenderse de una parte, que tienen que apostar a que no haya evasiones fiscales. Y con los grupos de la sociedad civil, las organizaciones, los partidos, que al final de cuentas conjugan la definición de política económica que se vaya a implementar en un país, es que en esa discusión también debe definirse los gastos, porque yo no sé si tú observas que en la sociedad dominicana se plantea reforma o para incrementar los ingresos vía los impuestos o para disminuir los impuestos. Sin embargo, te hacen un pliego de gastos que tú dices, bueno, pero ¿de dónde van a salir el fondeo? El fondeo de esos gastos. Dale. Entonces, eso tiene también la clase política que hacer conciencia de esa parte. Dije como 3 veces finalmente, porque se torna tan interesante que se hace difícil terminar. Sí. Pero el tiempo apremia. Claro. Se acabó, señores. Marco de referencia será mañana cuando nuevamente estaremos con ustedes. Continúa con la programación del Telecanal 16. Usted está viendo Telecanal 16, el rostro de la información. Y con nuestro peculiar estilo de decir las cosas, acaparamos la atención de toda la sociedad, porque en Síntesis de Salud, las noticias ordinarias las convertimos en extraordinarias. El gobierno está trabajando para reducir... En República Dominicana, por Telecanal 16, un equipo médico profesional, recopilamos, analizamos y consensuamos con plena independencia las noticias ordinarias de salud. Sábados 5:30 de la tarde, retransmisión los domingos a las 5 de la tarde. Síntesis de Salud, su referente de salud en el fin de semana.